Bienvenidos, buenas noches. Les habla Rubén Ríos Ávila, la maestría en escritura creativa en español. Se complace en presentar este evento coordinado por Diamela El Tit. Esta noche nos acompañan Giuseppe Caputo y Fernanda Trías, dos distinguidos egresados de esta maestría de escritura creativa en español en el NYU. Bienvenidos, buenas noches. Les habla Rubén Ríos Ávila. Esta noche nos acompañan Giuseppe Caputo y Fernanda Trías. Giuseppe enseña en el Instituto Caro y Cuervo y Fernanda Trías en la Universidad de los Andes, ambas en Colombia. Les dejo con Lenny Oropesa, estudiante de segundo año de nuestro MFA, para que haga la presentación de nuestros invitados. Diamela El Tit, la coordinadora de este evento, será también la moderadora. Adelante, Lenny. Buenas noches a todos. Lenny Flores. Gracias por acompañarnos en esta conversación con dos grandes escritores que en su momento también cursaron el máster de escritura creativa en NYU. Los volvemos a acoger en casa, aunque sea de manera virtual. El chat está habilitado durante toda la presentación y podrán registrar sus preguntas allí. Al finalizar, haremos una pequeña ronda con algunas de ellas. Fernanda Trías, Uruguay, 1976. Discípula y amiga de Mario Lebrero, con quien publicó su primera novela, Cuaderno para un solo ojo. Luego la siguieron La azotea, La ciudad invencible, Mugre rosa y el libro de cuentos No soñarás con flores. Ganó el premio de residencia de Gib Ñ. Casa de Velázquez. Está vinculada a la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesora y escritora en residencia en la Universidad de los Andes. La buena escritura, en palabras de Fernanda Trías, es aquella que aporta una mirada única que nos constituye a cada uno, la manera personal de existir en el mundo. Al fin de cuentas, un escritor es eso, una manera de mirar el mundo, y a esa mirada única se llega solo desde la honestidad. La autora define en una entrevista su vocación de escribir de la manera más honesta posible, sin pensar en lo que se espera de mí, ni siquiera en lo que yo espero de mí misma, nos dice. Defender con uñas y dientes mi espacio de libertad, concluye. Giuseppe Caputo, Colombia, 1982, graduado en escritura creativa en NYU y la Universidad de Iowa. Es autor de las novelas Un mundo huérfano y Estrella Madre, novelas que abordan el universo paterno y materno respectivamente. La traducción de Un mundo huérfano al inglés por cuenta de Juana Adcock y Sophie Hughes recibió un English Pen Award. Actualmente es docente y coordinador de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Amante de la cultura popular, a la que busca darle sencillamente, en sus palabras y muy amorosamente, la importancia enorme que tiene y ha tenido en su vida. Vio muchas telenovelas en su infancia y adolescencia. Escuchó y escucha merengues, pop, baladas y rancheras, toda la llamada música para planchar. Una buena novela, para Giuseppe Caputo, es aquella que no te devuelve el mundo tal como lo conoces y tal como lo representan los poderes mediáticos, económicos y políticos, sino que te regresa un planeta más indomable, no domesticable y no hecho papilla para que te lo tragues. Él piensa que los personajes de sus novelas tratan todo el tiempo de llenar su mundo, que está vacío o que ellos sienten vacíos, una diferencia muy importante. Lo llenan con imágenes, simbólicamente, y lo llenan con las distintas relaciones que entablan con sus semejantes. El mundo se ha vaciado, pero ante ese vacío sus personajes crean. Quisiera cerrar esta pequeña presentación recogiendo dos preguntas, ninguna de ellas diseñada para ser respondida. ¿Cómo puede escribirse con tanta furia y tanta ternura al mismo tiempo? Samantha Schweblin sobre Giuseppe Caputo.
y una más larga, a medio camino, entre la afirmación y la pregunta. Si siento que algo que escribí no es honesto, prefiero botarlo a la basura y empezar de nuevo, pues la deshonestidad atraviesa la página como un bólido y no hay manera de engañar a nadie. Y de todos modos, ¿para qué? Nos confronta Fernanda Trías. Y con esas preguntas, a las que nos acercamos con curiosidad y atención, paso a darle la palabra a Diamela Eltid, a quien agradecemos por haber hecho posible esta conversación y este reencuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta reunión. Quiero saludar de manera muy especial a Laura, que ha sido la responsable de manejar y de posibilitar que esto fuera eficaz y efectivo. Quiero también agradecer a Rubén Ríos, que es el director del programa, por su presentación y por supuesto de manera muy especial a Leni por su preocupación e intervención hoy, ¿no? Ella también es una coordinadora que está, ¿no es cierto?, en apoyo de que esto tenga una funcionalidad lo más parecida a lo real. Ahora quiero saludar a mis invitados. Efectivamente, Giuseppe Caputo y Fernanda Trías estudiaron su maestría en NYU y tuve el honor y el placer de conocerlos y de mantener con ellos una relación estimulante y fructífera, ¿no? Pero desde luego tenemos que pensar que ellos hicieron sus obras de manera obsesiva, llevaron adelante sus proyectos y eso los tiene en un lugar visible dentro del mundo, digamos, cultural, literario. Efectivamente, mi idea precisamente es conversar, encontrarnos con el sentido que le dan a la escritura, al viaje, a la maestría, a la enseñanza, estos escritores que aunque proceden de geografías distintas, Fernanda ella es uruguaya, pero coinciden con Giuseppe en Colombia, ¿no? Los dos se han establecido en ese lugar y tienen allí ya un trabajo que es reconocido, que me consta totalmente que es reconocido no solo en sus territorios, sino en Latinoamérica, ¿no? Entonces, quiero empezar esta reunión con Fernanda y Giuseppe, entendiendo que estamos en un escenario inédito, que tiene un componente, digamos, distópico, pero con una tecnología todavía frágil. Entonces, la noción de este futuro está quebrada. Tiene algo de futuro, pero un futuro quebrado. Entonces, me parece muy interesante ver esta situación, lamentar, digamos, la enfermedad, la muerte que ha cruzado salvajemente los territorios y especialmente la muerte pobre, que ha sido muy reconocida en cada uno de los países, ¿no? Entonces, con esa imagen de esa muerte que circula geográficamente, quiero empezar otro espacio que tiene que ver con creación, con generación de espacio, con generación de texto, con pensamiento. Entonces, bienvenidos Giuseppe y Fernanda. Mi primera intención con ustedes es una pregunta sobre por qué decidieron hacer este viaje a Nueva York. Entiendo muy bien el viaje a Nueva York, pero
¿por qué en ese viaje a Nueva York decidieron ingresar a un programa de escritura creativa y eso como agudizó, digamos, remarcó sus anhelos de escritura, su forma de escritura? Yo sé que Fernanda ya había publicado, Giuseppe no, pero sin embargo me imagino que eso tuvo características para cada uno. ¿Puede contestar tal vez Fernanda? Bueno, sí, hola. Hola a todos y hola Yamela, muchas gracias por la invitación. Y mientras hablabas pensaba cómo a todos nos gustaría, y varios ex compañeros de la maestría en Twitter decían cómo nos gustaría estar ahí con quesos, uvas y, y brindando con el vino a la salida de King Juan Carlos, pero no es posible. Entonces, igual dentro de la precariedad que es la tecnología, sobre todo acá en estos países, me alegro que podamos estar igual teniendo esta conversación y conectados. Yo les cuento muy sinceramente dos motivos, mis dos motivos por los que me presenté a la maestría en NYU. Yo ya había publicado, pero eso había quedado bastante atrás, y bueno, digamos, eso ya sería entrar en una historia muy larga, pero había publicado hacía bastante tiempo, y hacía bastante tiempo que no estaba logrando tampoco concretar otro texto, principalmente por las condiciones materiales en las que yo vivía y en las que creo que vivimos muchos que queremos escribir, y que pues la situación mía, yo vivía en Buenos Aires, trabajaba muchísimo leyendo enormes manuscritos para Alfaguara, para MC, todo muy mal pago, haciendo informes de lectura, recomendando publicación o no, y vivía de una manera muy precaria, que de hecho la cuento en La Ciudad Invencible, vos la leíste, Diamela. Entonces, encontrar yo entendí claramente ese vínculo entre la vida material y la capacidad de escribir, porque yo no lograba encontrar ni el tiempo físico ni el tiempo mental, de la tranquilidad mental, para poder realmente concretar los textos. Tenía unos ciertos borradores, tenía ideas, tenía anotaciones. Entonces, eso estaba por un lado, y entonces yo sí me presenté a la maestría con una urgencia ya prácticamente convertida en desesperación, por encontrar un espacio y un tiempo que me habilitara para escribir, ¿no? Entonces lo pensé de esa manera, como un salvavidas, de decir, bueno, van a ser 2 años en que voy a poder escribir. Yo ya sentía como si el barco se me estaba yendo, ¿no? Hacía tanto que había publicado que me parecía que no sabía ya si otra vez iba a volver a concretar un libro, ¿no? Que es uno de los motivos por los que creo que hacemos la maestría, para finalmente concretar una obra. Y por otro lado, se unía al hecho de que yo había tenido un maestro, que había sido Mario Lebrero, cuando era muy joven. Me había transformado ese encuentro, y ya hacía también mucho tiempo, él había muerto además, entonces ya hacía mucho tiempo que yo me sentía de alguna manera huérfana, y tenía ganas de volver a trabajar, encontrar otro maestro, que yo en ese momento quería que fuera una maestra, y sabía que estaba Estudia Mele, que estaba en aquel momento Silvia Molloy, para ver qué pasaba con mi escritura en el encuentro con con esos escritores que yo admiraba, esas escritoras que yo admiraba, y a ver de qué manera dinamitaban o removían mi escritura, porque yo sentía una necesidad de eso. Y fue lo que hice, y las dos cosas realmente se cumplieron, o sea que estuvo bastante bien. Querido Giuseppe, entonces tu viaje desde Colombia a Nueva York, ¿cuál era qué movilizó, digamos, ese trayecto? Después fuiste a Iowa, yo sé. También, bueno, saludarte y agradecerte, Diamela. Bueno, yo empecé la maestría hace 10 años exactamente. Para esta época estaríamos en los primeros talleres contigo. Entonces, pues saludarte, saludar a Mariela, a Lila, a Rubén, y a Fernanda, que vivimos aquí en la misma ciudad, pero por la pandemia no nos hemos podido ver. Yo estaba trabajando en una editorial, tenía un trabajo
muy demandante de tiempo y un trabajo que me requería estar leyendo permanentemente manuscritos, muchos de los cuales no me interesaban. Y sentía que ese trabajo que yo tomé pensando que me iba a acercar a la literatura y a la escritura, me alejaba cada vez más de mi proyecto personal. Entonces, como decía, esto fue hace 10 años. En ese momento apenas existía un programa de escritura creativa en Colombia, que era el de la Universidad Nacional, que no tenía becas. Y ahí surgió y estuve averiguando, indagando, porque mi interés era, sobre todo, y como decía Fernanda, tener un espacio y un tiempo para poderme concentrar en el proyecto sin ansiedades económicas. Igual en Nueva York la hubo, pero sí fue un tiempo, digamos, más amable en esos términos, digamos, de dificultades económicas. Sí, yo ya había escrito 3 libros de poemas y yo todo lo que había escrito, digamos, nunca había pensado en publicar, y de hecho cuando comenté a mis colegas, a mis amigos, incluso a mis jefes en la editorial, que me iba a escribir, se sorprendieron porque pues era algo que yo hacía como muy reservadamente, incluso eso, trabajando en una editorial y en un medio, digamos, pues en el que yo me habría podido sentir más cómodo comentando, pues, que estaba pues iniciando unos proyectos de escritura. Tenía también una intuición, y es que el primer manuscrito, que fue con el que yo entré o presenté pues a la maestría, era un personaje muy, muy verborreico. Ese primer manuscrito que inicié hace más de 10 años, pues digamos, es la novela que acaba de salir en Colombia, que se llama Estrella Madre. Y entonces mi intuición era que la decisión de que ese personaje estuviera escribiendo pues de esa manera tan desatada era una forma de no pensar la escritura. Y entonces sí quise también entrar, pues conociendo a los profesores, entrar a la maestría y someter el proyecto y ese texto pues a las numerosas tensiones que ya sabemos son parte de los talleres de escritura. Entonces diría eso, por un lado, de la parte más íntima o de la parte más personal y directa con el texto, someterlo a las atenciones y también buscando un cierto alivio económico. Bien, entonces hay cuestiones comunes en los dos escritores y su venida a Nueva York, que es por una parte concretar escritos y por otra parte darse condiciones, digamos, de subsistencia para escribir, que va a ser uno de los grandes escollos, digamos, con los cuales los escritores y escritoras van a estar constantemente chocando, ¿no? Porque efectivamente el sistema no es tan favorable a los escritores, ¿no? Ni escritoras. Entonces va a ser siempre un tema muy, muy horadante, muy presente, ¿no? Estamos hablando con y para los estudiantes de maestría que están ahora cursando sus tiempos. Me imagino que hay coincidencias, coinciden pues mucho con la llegada y con el viaje de los escritores y escritoras que están actualmente aquí cursando su tiempo, ¿no? Su tiempo de escritura. Pero yo quisiera, digamos, más allá de saludarlos a todos y ver cómo se conectan, digamos, quisiera también pensar en estéticas y poéticas. ¿Qué estéticas, qué poéticas, qué políticas literarias los movilizan para... Ustedes ya tienen una producción que ha sido reconocida y que circula, ¿no? Entonces, querida Fernanda, ¿dónde estableces tú tu territorio literario? Quiero decir, hay una
por supuesto hay una escritura, pero imagino que hay una política de escritura y una estética. Me gustaría saber cómo elaboras, o si elaboras, consideras esos aspectos o no los consideras. O sea, me gusta, o sea, va cambiando, siempre me reservo el derecho a cambiar de opinión. Yo vengo de Uruguay. Yo creo que eso es importante porque yo no creo que hayan pasado muchas personas de Uruguay por la maestría, por ejemplo. Es una sensación de periferia muy fuerte que se siente cuando alguien escribe desde Uruguay, ¿no? Ya Latinoamérica es la periferia. Venir de escribir en Uruguay es como la periferia de la periferia, y tal vez Giuseppe siente eso siendo de Barranquilla, no sé, pero y yo creo que eso está ahí en el centro de cómo me ubico yo, ¿no? O sea, en el centro, justamente, en el centro de la periferia. Entonces, yo me ubico desde esas tradiciones que a mí me gusta llamar lado B de la literatura, ¿no? Me gusta como el lado B de los discos, ¿no? Que tienen unas poéticas, unas miradas muy personales, que piensan como lo político del lenguaje, ¿no? Y también desde lo pequeño, como revalidando lo pequeño, la mirada personal pequeña, ¿no? Que creo que eso es muy uruguayo de cierta manera. En esa tradición siento que me inserto, viniendo de ahí, ¿no? Como viniendo de Felisberto Hernández, viniendo de estos escritores que de alguna manera también tienen una posición, una postura como escritores que los define. Lebrero, por ejemplo, que yo decía que me marcó mucho, no es novedad para nadie que tenía esa postura del escritor que no se expone, del escritor que no participa, que prácticamente no concedía entrevistas. Entonces, eso a mí me genera una cantidad de conflictos, ¿no? Tú hablabas sobre eso en la charla que tuviste con Rita Segato, de cómo, porque al principio yo me ubiqué muy fuertemente en ese lugar, ¿no? Como la desaparición completa de mi yo como autora, y luego de alguna manera la situación me fue empujando tal vez hacia otro lado, y casi siempre por eso digo que va cambiando, porque me va generando determinados conflictos. A veces siento que me expongo mucho, a veces siento que como que me gustaría cambiar eso, etcétera. Bueno, me lo voy siempre replanteando, y a veces no hay mucha opción, pero eso por un lado, entonces esa posición, y luego también como escritora mujer, ¿no? En esa visibilidad minúscula que igual tengo, porque igual es minúscula, como mujer, ver qué puedo hacer yo desde ahí, ¿no? Sí, eso sería. Querido Giuseppe, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, querida, que Uruguay lo que tiene es que es un país, digamos, que no es muy extenso, pero tiene escritores muy reconocidos, ¿no? Estoy pensando también en Cristina Peri Rossi, en fin, hay una tradición ahí que ha irradiado, y estás tú, en fin, hay un corpus, ¿no? Que procede de un territorio, pero desde luego no podemos mantener una afiliación tan literal entre geografía y estética, ¿no? Y poética. Tú, Giuseppe, querido, yo me recuerdo muy bien que a ti te interesaba mucho Fernando Vallejo. Me parece que tenías un reconocimiento, digamos, a esa obra, y quería saber cómo has organizado tu poética, tu estética, y cómo navega eso en la escritura, cómo lo distribuyes, ¿no?
Bueno, primero recordar que cuando conocí a Fernanda en la maestría, ya yo me estaba graduando y ella estaba llegando. Cuando supe que era de Uruguay, le hablé de autoras muy amadas como Morosa Di Giorgio, Feliberto Hernández, el propio Mario Lebrero, Horacio Quiroga, Circe Mayo, Armonía Somers, Cristina Peri Rossi, como mencionaste. Entonces ahí yo creo que iniciamos una conversación que se ha prolongado hasta el día de hoy con Fernanda. Fernando Vallejo fue muy importante para mí, lo sigue siendo, y de él sobre todo valoro mucho esa amalgama que hace entre el lenguaje literario y el lenguaje popular, coloquial de Medellín. Yo empecé a escribir muy tarde, creo que muy tarde, y mi acercamiento a la literatura fue muy intuitivo y también siento que llegué muy tarde. Mi sueño cuando terminé el colegio era hacer una revista, y entonces yo empecé estudiando periodismo y ya luego pues ya tomando electivas de literatura en esa carrera, decidí pues que quería estudiar literatura formalmente, y bueno, y ahí empecé. Pero digo todo esto porque yo postergué mucho la escritura de ciertas imágenes, de ciertas escenas que se terminaron convirtiendo en las novelas pues, que ya he publicado hasta el día de hoy, porque para mí las solas historias ya, digamos, estaban, digamos, en los discursos que uno va heredando, que salen de los poderes culturales, de la academia, de la crítica, esas historias que yo quería contar, que pasaban por la precariedad económica, pero que pasaban también por la ternura y la resistencia, digamos, ante esa precariedad económica. Yo las ubicaba en un terreno como, en el terreno como de lo sentimental o en el terreno de lo melodramático, y yo entonces las fui postergando, buscando, digamos, historias que para mí estuvieran como en la jerarquía de estos poderes, lo que yo consideraba merecía la pena escribir. Entonces, para mí también fue un proceso, para mí largo, de alejarme como de esos discursos que uno va heredando y que no va problematizando, discursos que pasan, digamos, como por la idea de contar una historia, la idea del tiempo lineal, por ejemplo. También fue importante para mí el derrumbamiento de los géneros, y todos estos escritores uruguayos que mencioné, me parece que eso, que amalgaman muy bien pues, los géneros o los hibridan, ¿sí? Y a mí hoy, por ejemplo, ya me cuesta trabajo, digamos, ser como tan tajante en las divisiones ya, digamos, de cine, literatura, música, arquitectura. Mucho más me cuesta ser tajante entre divisiones tipo poesía, narración, ensayo, etc. Pero fue eso, también como, y creo que lo más importante para mí, digamos, también que leyó Leni al inicio, fue también como abrazar, digamos, lo popular, digamos, con todo ese amor con el que yo crecí, viendo las telenovelas, escuchando las rancheras, las baladas, los merengues. Y entonces, por ejemplo, leer un autor como Manuel Puig fue revelador para mí. Estoy hablando como al inicio de cuando tenía 20 años, etc. Y fue como eso, entender que lo popular se relaciona con lo femenino, también con las clases más populares, etc. Y que hay unos temas de género y de clases que yo no había reflexionado. Y entonces, pues ahora diría que lo que más me interesa ahora es como dirías tú en El Cuarto Mundo, escribir una obra sudaca, terrible y molesta. ¿Puedo decir una cosita, Diamela, sobre los uruguayos, ya que los mencionamos? Claro, todos esos uruguayos o sea, realmente son escritores increíbles, pero de alguna manera son escritores secretos. Son escritores que no son... ¿Se me fue la voz? No, estoy tratando okay. Sí, porque a veces se me va. Perdí un poco el concepto. ¿Son escritores? Secretos. Ya. Son esos escritores que de alguna manera los vamos mencionando y conociendo casi como un secreto a voces, pero digamos que no alcanzan
a una gran cantidad de lectores, ¿no? Y por eso, y también su rareza, ¿no? Como eso que decía, o sea, eso de los géneros, bueno, Nettie sí, pero si no, eso de los géneros, claro, no existe mucho porque está el concepto de los raros también, ¿no? Aunque está un poco pegado a lo fantástico. Pienso que escribir desde la periferia, o sea, crecer creyendo que nadie te va a leer, te hace tener una libertad al momento de la escritura, y lo que yo veo en estos autores y que con lo que me siento muy... ¿Hola? No, sigue, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Con lo que me siento identificada es con esa búsqueda que está vinculada con esa libertad de una voz muy personal, ¿no? Que creo que es lo que caracteriza, si miramos qué tienen en común estos autores uruguayos que acabamos de mencionar, ¿no? Y otro de los elementos que yo sí siento que se ha mantenido a lo largo de las cosas que he escrito en cuanto a la poética que mencionabas, es el tema del silencio, de lo no dicho, ¿no? De ir siempre viendo cómo transitar la fina línea entre lo no dicho y pues algo, igual hay que obviamente insinuar y decir o mostrar hasta un cierto punto, pero sin nunca pasarse para un lado exhibicionista, que fue lo que intenté hacer con La Azotea, y con luego también La Ciudad Invencible y otros temas donde trataba temas truculentos, pero a mí no me interesa tratarlos de una manera morbosa o exhibicionista, sino tratando de circunvalarlos, de girar en torno a ellos y de alguna manera ponerlos en manifiesto, como Giuseppe ya sabe, de la metáfora del hombre invisible al que se le tira la sábana encima, ¿no? Bien, entonces, vamos a pensar a partir de lo que dice Fernanda en lo minoritario, para volver a Giuseppe, porque efectivamente él trabaja zonas que, si bien son mayoritarias desde el punto de vista hegemónico o son invisibles, es, como dice Rancière, son esa parte de los que no tienen parte, ¿no? Entonces estoy pensando especialmente en un libro que los invito a leer verdaderamente, que es un libro realmente muy interesante, Estrella Madre, los invito realmente, donde la microcomunidad sostiene vidas muy frágiles, y donde se produce un real que no es necesariamente realista, pero en esa vuelta es realista, aunque desrealiza lo real y lo recupera en lo que podemos entender los actos comunitarios, ¿no? De estos sujetos que son consumidores frágiles también, que consumen poquitito, pero que sin embargo, ¿no es cierto?, la obra reivindica y le da sentido a esas vidas mediante, digamos, el ingreso a los personajes y la subjetivación de cada uno. Entonces, querido Giuseppe, también tú has trabajado el cuerpo, has trabajado lo homoerótico. ¿Cómo ves tú eso minoritario que, sin embargo, tiene una existencia contundente en el aparato social y en los sistemas sociales? Bueno, gracias, Tamela, por todo eso que dijiste. Bueno, tanto en Un Mundo Huérfano como en Estrella Madre, pienso que, bueno, son novelas cuyos personajes, digamos, tienen poco, nada o el mínimo indispensable. Son personajes que viven, digamos, en zonas periféricas de las ciudades, de sus ciudades, pues, y son personajes que, sin tener haberes materiales, digamos, todo el tiempo están tratando de
de poblarse, o más bien de poblar su despojo. Y eso para mí también es esencial en la escritura, es decir, mi interés es hacer desde la escritura lo que estos personajes están tratando de hacer, que es poblar su despojo. Por eso yo he hecho mano, bueno, por eso obviamente el barroco para mí es esencial, y he hecho mano, digamos, de todos los signos de puntuación posibles, porque me gusta eso, que la escritura vaya haciendo lo que ellos están haciendo, y es creando, dando. Entonces, para mí, yo me imagino como oraciones embarazadas de oraciones, generando oraciones, reproduciendo oraciones, etc. Y creo que ese es el mismo proceso vital de los personajes. Es importante para mí, bueno, justamente como son personas que no tienen nada, más que vivir, sobreviven, como tú dijiste en algún comentario, y en ese sobrevivir, en ese no tener dinero, siento que hay un momento, digamos, en su experiencia, que el deseo y la imaginación se desconectan mucho de lo que llamamos vida real. Y sin embargo, y eso ocurre cuando, digamos, cuando se piensan como individuos, que sus deseos están, digamos, muy lejos de su vida. Y sin embargo, al empezar a juntarse y al empezar digamos, a relacionarse y a hacer alianzas afectivas, y siento que lo que entre todos van tratando de hacer es justamente juntar la imaginación con la vida, el deseo con la vida. Entonces, me parece, por ejemplo, clave en Estrella Madre, un personaje como Madrecita, que al inicio es como un personaje que todos le siguen la cuerda, un poco como, digámosle sí, como todos los locos, etcétera, porque es un personaje que tiene una barrigota de almohadas y que lleva años embarazada y supuestamente va a dar a luz en cualquier momento. Y si bien todos los personajes la tratan, digamos, como si viviera, digamos, en el delirio, que de alguna forma sí, pues sí está en el delirio, poco a poco, sí creo que el arco que va dando en ellos es que se meten en el cuento de ella y terminan, digamos, en una espera colectiva para ver qué van a hacer efectivamente de esa gran barriga. Y creo que eso ahí los termina hermanando y justamente los hace pasar de un mundo ruinoso, de un mundo que está acabándose, que está muy deteriorado y muy precarizado, a un mundo distinto y a otro mundo posible. Bien, no tenemos demasiado tiempo porque tú sabes que hay un protocolo necesario con el tiempo, entonces antes de ingresar una parte que a mí también me importa mucho, quiero preguntarle a Fernanda, porque ella mencionó el tema de género. ¿Cómo vives ese tema en el entendido que también hay una simetría literaria en la recepción, en el nombrar, en integrar, en incorporar, digamos, al aparato psíquico literario que todos tenemos de pronto, ¿no es cierto? Esa incorporación es muy asimétrica. ¿Cómo la has vivido tú, querida Fernanda? ¿O cuál es tu visión sobre ese tema? Si es que tienes una pregunta, una interrogación con respecto a eso, o lo has vivido personalmente. Con respecto a la circulación y a la visibilidad, ¿no? O al tema de género tratado dentro de los libros. No, a tu condición de escritora. Bueno, ha habido una mayor circulación después del 2015 hasta ahora. Se ha notado eso, creo que todos lo hemos notado. Pero yo empecé a publicar en 2001. Entonces, en 2001 es la prehistoria con respecto a estos temas. Y entonces yo, de alguna manera, entendí muy rápido
que me pusieron en mi lugar, ¿no? O sea, entendí muy rápido que había todo un aparato que se iba a encargar de ponerme en mi lugar muy rápidamente. Lo noté con mis compañeros de generación, cuando estoy hablando del 97, 99, cuando yo empecé a escribir con mis compañeros de generación, hombres, que empezaron a publicar en el mismo momento que yo, y que por supuesto rápidamente estuvieron en otro lugar, y tuvieron otra recepción completamente distinta, ¿no? Mientras que en mi caso fue mucho más lenta, y fue abriéndose a ciertos espacios, ¿no? Entonces, sí he notado la diferencia en los pocos años, últimos 4 y no más de 5, porque esta mayor circulación coincidió, no es por casualidad, con los movimientos que hemos visto, ¿no? En América Latina, cómo comenzaron estos movimientos de las mujeres, y coincidió también con una apertura mayor hacia lo escrito por nosotras las escritoras, pero yo creo que en el fondo es como decías tú en la charla con Rita Segato, ¿no? Que no deja de ser una expansión del gueto, ¿no? En el sentido de que sí hay una mayor circulación, pero sigue siendo, a las mujeres nos leen mayormente las mujeres y a los hombres los leen los hombres y las mujeres, ¿no? Y siempre hay unas excepciones, mucho más de mayor alcance, como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, y la sensación que yo tengo es que tenemos que creer que ahora hay una igualdad gracias a estas excepciones. Porque haya 2 o 3 excepciones no quiere decir que hayamos llegado. Pero de todas maneras se están abriendo muchos circuitos y hay muchos espacios distintos. Yo veo que hay más espacios, yo veo que las lectoras se preocupan por leer a las mujeres, se preocupan por nombrarlas. Las escritoras jóvenes se preocupan por nombrar a las antiguas, también para citarte a vos, y en ese sentido mantengo un modesto optimismo, ¿no? Pero todavía estamos ahí, ¿no? Muy empezando este camino. Entonces, querido Giuseppe y Fernanda, yo he pensado de manera un poco obsesiva que un destino posible, tenemos un ladrido de perro, un destino posible para hacer estos estudios es que por supuesto, siempre que lo deseen los escritores y escritoras, es volver a sus lugares para impartir precisamente los saberes que han adquirido. Quiero decir, generar espacios de escritura creativa, porque ahí se condensa no solo la calidad y cantidad de sus estudios, sino también tienen que estar siempre alertas como lectores de esas escrituras, ¿no? Entonces, he pensado que uno de esa posibilidad. Ahora, yo sé que hay lugares en Latinoamérica donde eso está en formación, esos espacios están en formación, ¿no? Pero sí están en formación. Y por lo tanto, tal vez el mismo impulso de los egresados que vuelven a sus países colaboren para que eso circule por las diversas universidades que hay en los distintos países, ¿no? Lo digo porque efectivamente en Estados Unidos hay una larguísima tradición de escritura creativa. Por supuesto, en inglés, desde donde han salido numerosos escritores y escritoras, y imparten también, trabajan allí, es un espacio para escritores también, muchos de ellos muy consolidados. ¿Por qué digo eso también? Porque no necesariamente un escritor, escritora, tiene que hacer un doctorado en literatura, ¿no? La literatura para un escritor, escritora, más allá de su formación, yo personalmente estudié literatura, pero
en definitiva, estudié literatura, no un doctorado, pero vengo de estudios literarios. Un doctorado conduce a va a otro lugar, va al lugar del ensayo académico como prioridad total, digamos. Esa es su prioridad, producir escritos académicos bajo ciertas normativas que pudieran restringir también lo que llamamos ensayo. Entonces, Giuseppe, querido, ¿cómo ves tú la oportunidad que has tenido de impartir? Porque estuve en tu curso, me invitaste a tu curso, quedé muy impresionada, me pareció espectacular que estuvieras ahí pensando con los estudiantes. ¿Cómo has vivido esta experiencia de dirigir ahora tú espacios que pasan por la creación literaria? Sí, bueno, yo la pregunta por el doctorado me la hice desde que empecé a sentir que se iba a acabar la beca de la maestría. Empecé a preguntarme muy angustiosamente si debería ser un doctorado. Yo fui tomando cursos de doctorado durante la maestría como oyente y eran lecturas que me encantaba hacer, sin embargo, no era la escritura que yo quería hacer. Y en esa angustia y esa pregunta, que era más que todo una pregunta económica de qué hago ahora, que vuelve la urgencia de la sobrevivencia, entonces ahí decidí aplicar a una nueva maestría y en Iowa me especialicé pues en estudios de género y regresé a Colombia y durante 3 años fui el director cultural de la Feria del Libro y en ese tiempo con 3 colegas, con Juan Álvarez, Juan Cárdenas y Gloria Susana Esquivel, también egresada de la maestría de la Universidad de Nueva York, fuimos creando el programa de la maestría en escritura creativa del Caro y Cuervo. Yo ahora soy el coordinador académico. Para nosotros, para los cuatro que integramos la maestría, Fernanda también ha estado siempre presente, digamos, desde que ese programa era un diplomado. Era importante, digamos, lo que decía, digamos, hacer que nuestros estudiantes pasaran por la propia experiencia, digamos, que pasamos nosotros en los talleres. Y era pues eso mismo, lo de poner en tensión nuestros proyectos. Y sobre todo como, digamos, problematizar o alejarnos como de todo ese listado irreflexivo, como de elementos que aparentemente constituyen este saber huidizo de la escritura creativa, como el narrador, el personaje, el tema, o como un trato como simplemente definitorio de otros términos como el argumento, la trama, la perspectiva, sino que lo que quisimos y lo que estamos haciendo pues es como pensar acercamientos que comprometen como unas operaciones críticas y analíticas como más significativas, como digamos pensar e indagar en el trazo ideológico detrás de ciertas premisas como que se repiten mucho, que son discursos que se van heredando, como decía, tipo show, don't tell, ¿sí? O encuentra tu voz, o escribe sobre lo que conoces, ¿sí? Todo eso es como repensar las ideas del canon, familiarizarnos con estéticas disímiles, entonces digamos, estas han sido pues como las preguntas que motivaron el programa. Ya iniciamos la segunda corte. La primera corte tuvimos 15 estudiantes, ahora tenemos 30. Y otra cosa esencial para nosotros ha sido lo que llamamos los proyectos de extensión, que son proyectos de escritura que tienen una vocación social y que los hacemos por fuera del instituto, es decir, que sacamos de las aulas pues estos talleres y hemos hecho proyectos cartoneros, fanzines, por ejemplo, con personas afro en todos los departamentos del Pacífico colombiano. Estamos haciendo ahora mismo unos talleres con excombatientes de la FARC. Hemos hecho talleres con mujeres campesinas que están reforestando la Amazonía. Y
Hicimos también, por ejemplo, un cartonero con los testimonios de mujeres trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, acá en Bogotá. Entonces, eso también es un componente medular de nuestro programa, estos proyectos de extensión. Ay, tenemos que ir todos a Colombia. Bueno, entonces, Fernanda, querida, ¿cómo tú estás en la Universidad de los Andes, entiendo, y también estás impartiendo escritura creativa? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido? Que me parece a mí crucial como un horizonte posible para estos estudios, ¿no? Sí. Acá en Colombia hay muchos programas, también por eso es uno de los motivos por los que me fui quedando, porque se abrían esas oportunidades y se siente que hay para hacer, digamos, que se puede aportar, y eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera en Estados Unidos, cuando yo pensé la posibilidad nunca de hacer el doctorado, porque además yo no estudié literatura, sentí que igual si me quedaba con el OPT y después con otras cosas o lo que fuera, igual estaba de pronto en un entorno donde no tenía tanto para aportar, porque hay muchas personas interesantes haciendo cosas interesantes por allá, no se necesita tanto. Entonces, acá hay muchos distintos circuitos, ¿no? Maestrías, pero también hay opción de creación literaria en los pregrados, por ejemplo, y luego hay talleres distritales que son de la ciudad, luego hay talleres locales, hay muchas de este tipo de dinámicas de taller. Ahora, Fernanda, lo que yo quiero, sí, yo sé que hay, en todas partes hacen muchos talleres, pero yo estoy pensando en talleres ya muy institucionalizados. Bueno, en principio yo empecé en la maestría de la Universidad Nacional y ahora estoy en los Andes por un tiempo específico, porque es un programa de escritora en residencia y además doy clases en el pregrado. Y en la maestría hago tutorías de proyectos de tesis, o sea, acompañamiento de la tesis final. Y principalmente para mí es, yo como lo entiendo, es abrir, digamos, abrir a otras tradiciones, porque me he encontrado con estudiantes que tal vez que tienen un mundo muy reducido de lecturas muy dentro del canon. Entonces, a abrir el panorama de lecturas a tradiciones muy distintas, a textos que sean, bueno, que dinamiten los géneros, que obviamente tengan otras poéticas, otras propuestas, y eso ya de por sí ayuda mucho, ¿no? Porque te permite entender que hay otras posibilidades. Entonces, está mucho eso, ese trabajo yo lo hago dentro del taller, además de trabajar los propios textos. También como, pues lo mismo que nosotros hacíamos en el taller, de discutir los textos y de tratar de aportarles constructivamente, y luego pensar los textos de manera más profunda, sus conexiones con otras lecturas, tal vez con otras cosas, de películas, con otras cosas que pongan a dialogar a los textos y no sea solamente quiero contar esta historia. Y por otro lado, una cosa que yo también me tomo bastante personal es que hay muchas mujeres en las maestrías y en los pregrados de creación. Y ya de alguna manera lo hago como una especie de militancia de tratar de hacer ver a estas mujeres que quieren escribir, a estas muchachas que quieren escribir, que nosotras como mujeres podemos escribir sobre todos los temas, o sea, todos son nuestros temas, ¿no? Porque lo que yo me encuentro es que escriben sobre el amor romántico, y entonces, bueno, no está prohibido escribir sobre el amor romántico, pero por lo menos intentar pensar cómo se puede problematizar eso, qué más hay para decir sobre eso, ¿no? Porque en ese sentido todavía yo siento que acá en Colombia se ve mucho esa visión, como las mujeres escriben sobre el amor, los hombres escriben sobre todo lo demás. Entonces, ese es como el lugar donde yo me pongo de tratar de abrir
las opciones, abrir las lecturas, abrir los mapas, abrir los caminos, para que ellos luego también puedan ir encontrando su espacio. Muy bien, entonces ahora va a llegar Leni, va a entrar Leni, que ha estado muy activa en el tema, digamos, de recoger inquietudes de los participantes, ¿no? Y después yo reapareceré para cerrar, ¿no? Sí. Pero ahora ¿Puedo agregar algo? Sí, creo que Giuseppe quería decir algo. Sí, que se me olvidó precisar que, bueno, que la apuesta de este programa que creamos en el Caro y Cuervo era, digamos, estaba dirigida, digamos, a tener una educación pública de calidad. Y todos estos proyectos de extensión que mencioné, de estos talleres por fuera de las aulas, participan los estudiantes, entonces esto es una bolsa de trabajo para los estudiantes, para que en estos proyectos, con las mujeres, con las trabajadoras sexuales trans, con los combatentes de la FARC, ellos estén participando siempre pues con uno de los profesores. Era eso. Súper. Voy a empezar entonces con una pregunta para ti, Giuseppe. Mateo nos pregunta, me gustaría escuchar un poco sobre el lugar del cuidado en tu escritura. ¿Cómo se escribe cuando el material es la precariedad? ¿Cómo se escribe para no hacer un espectáculo extractivista de la escritura? Bueno, pues creo que de alguna forma la respuesta está en el comentario que hice, la pregunta de Diamela. Como decía, estos son personajes que, si bien no tienen nada, no abandonan sus vidas. Y pues el cuidado es esencial, digamos, no solo pues para aglutinarlos, digamos, y para eso, llenarlos, como también decías tú misma en la introducción, llenar su mundo simbólicamente y afectivamente. Creo que eso se termina convirtiendo pues en actos políticos. Y pienso que el cuidado no está solo, digamos, también está el cuidado y la ternura como herramientas políticas. En este momento en nuestros países, la rabia ha surgido como una gran herramienta política. Y creo que a la par de la rabia, o en continuidad con la rabia, pues la ternura y el cuidado son esenciales. Al inicio, cuando Diamela hablaba de cómo nuestros países y sobre todo las personas más pobres, digamos, hay un trazo de muerte y de enfermedad. Sé que en Chile está pasando lo mismo, algo muy similar en Colombia, y es que el exterior se ha convertido en una amenaza no solo por la pandemia, sino por el Estado, por la represión policial. En Colombia recientemente ha habido muchísimas abusos de la fuerza, muertes. El 9 de septiembre hubo una masacre aquí en Bogotá de manos de la policía. Y en todos estos hechos ha estado eso, la rabia, pero en continuidad también con el cuidado que se han dado pues todos estos jóvenes estudiantes que han salido a las marchas. Eso me inspiró mucho, me inspira mucho, y sobre todo como a pensar y a repensar pues lo escrito, y diría eso, que el cuidado no es solo el cuidado, que el cuidado aglutina, pero que también aglutinan eso, la ternura como herramienta política, y la rabia, por supuesto. Buenísimo. Esta pregunta es para los dos, de Laura Galindo. ¿Existen realmente la ficción y la no ficción, o ambas son simplemente realidades que se nutren más o menos de la imaginación? Yo pienso que los que escriben no ficción te van a responder distinto. Pero puedo decir, o sea, casi nunca, o sea, para mí, a mí me hacen mucho la pregunta sobre la autoficción, y yo de alguna manera siempre termino diciendo que para mí todo es autoficción y todo es ficción. En el sentido de que
en el sentido de que no existe, no es posible la memoria sin ficción, o sea, recordar sin imaginar, y al imaginar estás haciendo una ficción. Y a su vez, toda la ficción también se nutre todo el tiempo de la no ficción. Entonces, yo que trabajo con, que digamos no soy periodista y no intento escribir crónicas periodísticas, no me preocupo, o sea, siento que todo es una amalgama y lo absorbo. Probablemente los cronistas te van a decir otra cosa y le van a dar una importancia a lo real distinta, ¿no? No sé, Giuseppe, ¿vos qué opinás? Para mí, pues está como en el pacto que uno hace con el lector, digamos. No me interesan mucho tampoco esas fronteras, sí, digamos, en el pacto que se hace, pero me gusta más, prefiero hablar de, o pensarlo, esta discusión en términos de un concepto que tiene Saer en su libro El concepto de la ficción. Él habla de antropología especulativa y me gusta mucho pensarlo así. Genial. Tenemos una pregunta de Arelis Uribe y tiene que ver con su estancia en Nueva York. Ella nos dice, si vivieron en Nueva York, trabajaron traducción, ¿cuál es su relación con el inglés o con otras lenguas, además del español? Arelis Uribe, escritora chilena, yo leí su libro, ¿sí? Sí, Mira. sí, está en nuestro programa. Mira, hola. Y hola Laura y Mateo, me imagino que era Mateo Guerrero, no sé, bueno, saludar. Sí, Mateo Guerrero. Bueno, yo en Iowa, digamos, mi relación con el inglés, digamos, en Iowa tuve la oportunidad de enseñar español. Enseñaba intermedio 1 y el gran énfasis de ese nivel era el subjuntivo. Para mí era fascinante y muy estimulante ver cómo en clase los estudiantes hacían traducciones literales pues de palabras o de conceptos o del inglés. Entonces, por ejemplo, una vez un estudiante me dijo, ayer nadé en el río Perezoso, y a mí me pareció hermoso, y todo el tiempo decían frases así, yo las anotaba, entonces yo le preguntaba, pero ¿qué quieres decir con eso? Y yo me imaginaba como, es un río lento, caminando, y me decía, no, que era el Lazy River, que es estas corrientes que están en los gimnasios para hacer masajes, o luego otros decían como, me desperté, me puse el cuerpo y salí en la noche, y el cuerpo es el body, o sea, la prenda, y todo el tiempo estaban pronunciando como estas frases como involuntariamente poéticas, y para mí la relación con el inglés, digamos, estando allá fue esa, como desde la enseñanza del español y de pensar, digamos, sobre todo como estas palabras que no existen en ambos en un idioma u otro, y para mí siempre fue muy estimulante. Para mí también fue muy estimulante vivir en Nueva York, pero más por otro lado, o sea, más por realmente toda la exposición de todo, ¿no? Al arte, a las películas, a todo esto que se fue filtrando en mí, pero yo soy traductora de profesión, como dije que no estudié literatura, soy traductora. Entonces ya llegué con un vínculo distinto, ¿no? Sin embargo, y también di clases de español en NYU, di clases de español. Sin embargo, yo también había dado clases de inglés durante muchos años en Uruguay también, y yo tenía un vínculo muy cercano, incluso familiar, con el inglés, porque parte de mi familia vive en Estados Unidos. Sin embargo, no opté por la traducción literaria, quiero decir, no opté por la traducción literaria, que me parece fascinante, y me parece que las pocas veces que hice traducción literaria, que incluso fue del francés, se aprende mucho, se aprende a escribir. Sin embargo, no opté por la traducción literaria en algún momento de mi vida, y ya después sentí que ya había pasado, por el trabajo impresionante que da, y yo sentía que me absorbía completamente de la escritura, ¿no? Entonces, para mí traducir es como escribir un libro, casi, ¿no? Entonces,
no me dediqué a la traducción literaria por ese motivo, tal vez ahora me arrepiento, pero sí creo que hice ahí un extraño balance entre las energías que necesitaba para escribir y las energías que me hubiese demandado, y sentí que no me alcanzaba la energía. Buenísimo. Ya estamos con nuestra última pregunta de Enrique Orenc, que es un estudiante de primer año. Y él nos dice, por defecto de fábrica tiendo a pensar en el futuro lejano. Voy llegando en NYU y ya estoy pensando en el regreso. ¿Cómo fue su experiencia con el regreso a Latinoamérica? ¿Cuánto tiempo les tomó echar raíz? ¿Las oportunidades de enseñanza les llegaron hasta después de publicar? ¿Existen realmente espacios consolidados en Latinoamérica donde dar clases o la mayoría de los esfuerzos en este sentido son o deberían ser autogenerados? ¿De dónde es Enrique? Si no estoy equivocada, es de México. Ya. Yo soy muy similar y digamos, sí, o sea, es decir, la, o sea, la posibilidad o la posibilidad de la ausencia del dinero o directamente la ausencia de dinero es algo que a mí, bueno, a todo el mundo, pero como es algo en lo que yo pienso mucho y que realmente me atraviesa y me signa y es una angustia vital permanente. Justamente por esa ansiedad yo sí me fui quedando allá porque de alguna forma fueron saliendo cositas, entonces después de que terminé la maestría me fueron saliendo trabajos allá, entonces yo terminé haciendo el OPT y mientras tanto yo iba haciendo como aplicaciones a Colombia, etcétera, no salía nada y entonces antes de no salir nada decidí aplicar a esa segunda maestría, también un poco pues como conflictuado por volver a hacer otra maestría, pero era en realidad eso, como más que todo era como buscando una entrada económica. Y mi regreso a Colombia realmente, por más terrible que esté la situación ahora, que en 4 años, que pasamos de una esperanza, de un proceso de paz, a la situación actual, que es realmente terrible, yo quiero estar acá y no me imagino en otro lugar ahora. O sea, me parece importante estar acá y quiero estar acá y seguir trabajando, no solo, digamos, dentro del instituto, con los estudiantes que son admitidos en la maestría, sino con todas estas comunidades por fuera del instituto, en barrios periféricos de Bogotá y en zonas periféricas de Colombia. O sea, quiero estar acá. Yo me vine también para Latinoamérica, me quise venir para Latinoamérica en aquel momento con mucho optimismo, tal vez ingenuo, no sé, y con esa sensación de esperanza de algunas cosas que se veían, y también sobre todo con esa sensación de decir, allá hay mucho para hacer, ¿no? Que ya lo mencioné. Me vine a Colombia y acá, y digamos, acá cuando yo llegué al principio, esos proyectos de extensión que mencionó Giuseppe me parecen increíbles. Yo cuando llegué al principio también di talleres con población LGBT que eran gratuitos, que los organizaban determinados organismos. Di talleres en departamentos muy alejados, tipo Arauca, en Pasto, o sea, en lugares donde una vez había cabras en el lugar donde estaba dando la conversación, porque había un pastor que había ido con sus propios animales, ¿no? Entonces eso me parecía extremadamente estimulante. Yo lo que pienso es que hay muchos circuitos. Eso es lo que intentaba decir en el sentido de que no solamente, tal vez los espacios para trabajar en universidades son pocos, y entonces y es más difícil entrar ahí, ¿no? Y se tiene que apoyar no solo en el diploma de la maestría, sino también en una obra. Pero luego hay muchos otros espacios paralelos que también uno los puede generar, como decía él, Enrique, pero que también, digamos, otros circuitos más independientes y de todo tipo, donde se pueden hacer cosas y donde se pueden hacer talleres o distintas iniciativas. Y de hecho, de la maestría de la Nacional, donde yo doy clases,
varios de los estudiantes que se graduaron de ahí ahora a su vez están dando talleres en esos otros circuitos paralelos. Y ellos mismos también buscan, digamos, hacer algo con ese campo. Incluso muchos de ellos que no han publicado todavía ya están dando clases y están haciendo este tipo de actividades. Entonces, sí, yo creo que como no deja de ser precario, ¿no? Porque no deja de ser freelance y nadie te va a pagar las vacaciones y todo lo demás, pero sí se puede hacer. Tía Mela, tenemos 2 preguntas más, pero no sé cómo estamos de tiempo. ¿Tú dices que podemos? Estamos al borde, entonces las respuestas van a tener que ser muy sintéticas. Pero Súper. yo prefiero que hagan las preguntas, pues, porque es bueno este diálogo. Buenísimo. Esta pregunta es de Yaisa. Nos dice, comparto con ustedes el amor por las historias que se paren desde el entorno de origen. Por eso me pregunto, ¿han notado algún cambio esos lugares con relación al acercamiento a la literatura? No entiendo muy bien. Sí, los lugares de los que provenimos han cambiado. Se cortó un poco, Lenny, entonces no entendí la pregunta final. Nos dice, ¿han notado algún cambio esos lugares con relación al acercamiento a la literatura? Creo que lo que nos está preguntando es cómo cambian estos escenarios respecto al quehacer literario, o tal vez revisitarlos. Ya, me imagino con los proyectos de extensión. Por ejemplo, con la experiencia que tuvimos hace 2 años, antes de que quedara como presidente Iván Duque en Colombia, fuimos a diferentes regiones de Colombia donde el anterior gobierno de Juan Manuel Santos instaló unos espacios territoriales, los llamó así, y fueron unas zonas donde todos los guerrilleros podían desmovilizarse. Y esos talleres fueron una oportunidad de integración de los exguerrilleros con víctimas que estaban en la zona y los vecinos. Hicimos un proyecto que se llamó Paz al Bosque, publicaciones urgentes, y fue un proyecto también no solo de escritura, sino de edición comunitaria. Entonces llevamos, por ejemplo, gelatina sin sabor. Con la gelatina sin sabor y papel litográfico se pueden, pues, reproducir textos, digamos, páginas. Funciona como una fotocopiadora, y juntamos en distintos libros los testimonios tanto de los excombatientes como de los vecinos, de las víctimas, y sí siento que fue un proceso aglutinante, y bueno, y alrededor de todo eso hubo unas bibliotecas públicas trabajando en eso también. Y bueno, ahora mismo no sé cómo está porque ya han pasado 2 años de este gobierno nefasto, y pues todo esto ha cambiado. Yo digo muy rápidamente que siempre desde nuestro lugar creo que se pueden hacer cosas. Me acuerdo justamente en ese taller que fui a dar a Arauca, que es una ciudad que, pues la capital misma no tiene ni siquiera un cine, tampoco, ni siquiera un cine, mucho menos tiene una librería, ¿no? Y me acuerdo que eran adolescentes con los que estaba en ese momento haciendo el taller, y me acuerdo que había una chica de unos 15 años que tenía aptitudes y que estaba muy interesada en escribir y en leer, y el coordinador del taller con el que estaba trabajando, que hacía además un trabajo muy importante para mí, porque era el que estaba ahí realmente todas las semanas trabajando en Arauca, me dijo que a esa muchacha los padres no querían que fuera al taller, y era una lucha constante para lograr que la dejaran ir, porque querían que se quedara en la casa haciendo oficio, ¿no? Entonces esas son las pequeñas resistencias, esos son los trabajos que para mí son importantísimos, que sí se pueden hacer, y en ese sentido sí ya se entra a veces a meterse en una parte que ya es más extraliteraria, que es hablar con las familias, que es meterse más a hablar sobre la vida y sobre sus vidas con los jóvenes, pero bueno,
tiene que ser vocacional. Bueno, con Lenny vamos a tener que cerrar entonces, porque Lenny se quedó con la última pregunta, pero a lo mejor después la mandamos por mail. Quiero agradecerles muchísimo el haber participado. Primero, siempre va a ser un gusto extraordinario verlos, aunque esta manera, en cierto modo, distópica que se ha instalado, hay que pensarla y entender que estamos en esa situación, ¿no? Y sirve también como en esta distancia entre presente y futuro, entre lo local y lo global, en fin, hay muchas preguntas contenidas en lo que estamos viviendo, en las políticas del cuerpo, en las políticas de la enfermedad, ¿no es cierto?, etcétera. Hay una serie de materiales que tenemos mucho tiempo para pensar, pero ahora agradezco a los estudiantes que acudieron a esta cita, estoy muy contenta y hablaremos con ellos sobre esta experiencia. Y por supuesto a ustedes dos felicitarlos por lo que han hecho. Es muy estimulante oírlos y espero verlos. Vamos a seguir viéndonos, ¿no? Con Fernanda y con Giuseppe, porque de una u otra manera los mundos, aunque son extensos, también son compactos en la cuestión literaria. Entonces nos veremos en Chile, en Colombia, en Uruguay, en alguna parte para recordar, rememorar y repensarlo todo. Muchas gracias y que estén muy bien, y de nuevo muchas gracias por la atención. Lenny, fuiste genial. Muchas gracias. Gracias, Yamela. Gracias a ustedes, gracias, Yamela. Ya. Nos vemos.